No te olvides de la ley de la cuantización. La carga eléctrica de todo cuerpo siempre es un múltiplo de la carga del electrón. Ya, mis queridos alumnos, entonces con todo eso empezamos a resolver este tipo de problemas. Ah, y no te olvides de la fuerza eléctrica, que depende de lo que es del producto de cargas eléctricas y de la distancia, pero inversamente proporcional elevado al cuadrado. Y vamos a recordar también esas fórmulas acá. ¿Ya? A ver, empezamos con el problema número 2. Ya, empezamos con el problema número 2. ¿Qué es lo que dice él? Dice que al frotar una varilla de caucho, ¿ya? Una varilla de caucho, esta adquiere una carga de 48 milicoulomb. ¿Ya? Calcula la cantidad de electrones que ganó. ¿Ya? Acá nosotros vamos a recordar algo y si en tal caso que no sepas, mira, me vas a prestar atención. En física nosotros vamos a utilizar lo que se llama submúltiplos. Y esos submúltiplos tienen una equivalencia y también tienen una denotación. Por ejemplo, cuando a nosotros nos hablen del submúltiplo deci, eso se va a representar por una d, ¿ya? Y eso representa o equivale a 10 a la menos 1, ¿sí? Cuando nos hablan de deci. Si nos hablan de centi, eso se representa por una c y equivale a 10 a la menos 2. Si nos hablan de mili, como en este caso, ¿ya? Eso se representa por una m y eso equivale a 10 elevado a la menos 3. Y después sigue micro. Y eso se representa por una u, así de esa forma. Y vale 10 a la menos 6. Y después tenemos al nano. Y se representa por esta n, ¿ya? Por una n. Y esto equivale a 10 elevado a la menos 9. Ya, estos son los submúltiplos muy usados en física. El otro es múltiplo y muy utilizado en física, se llama kilo. Eso se representa por una k y representa 10 al cubo, ¿ya? Eso es muy usado en física, ¿ya, chicos? Entonces, entendiendo estos submúltiplos, vamos a poder desarrollar los ejercicios acá en electricidad 1, ¿sí? ¿Y qué me dice? No, vamos a frotar una varilla de caucho y adquiere una carga eléctrica de 48 milicoulomb. Calcule, este m que tú ves acá es m minúscula y ese m representa mili. Mira, ahí está, m, 10 a la menos 3. Y la pregunta es, calcule la cantidad de electrones que ganó, ¿ya? Entonces, si va a adquirir una carga de 48 milicoulomb, quiere decir, mi querido alumno, que el cuerpo, inicialmente que estaba neutro, va a ganar esos electrones y va a quedar cargado con signo negativo, por si acaso, ¿ya? Porque gana electrones. Inicialmente tenía la misma cantidad de electrones y protones del caucho, pero después dice que va a adquirir al frotar 48 milicoulomb. O sea, ahora va a tener exceso de electrones. En conclusión, su carga es negativa. Ya, se entiende eso. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la cantidad de electrones que ha ganado? Mira la fórmula que vamos a aplicar. Tú vas a decir que la carga eléctrica, ¿ya? A ver. La carga eléctrica del cuerpo, o sea, SQ es igual al número de electrones multiplicado por, ¿ya? N, mi querido alumno, va a representar lo que es el número de electrones, ¿ya? N. ¿Ya? Entonces va a ser igual al número de electrones multiplicado por la carga elemental en valor absoluto, ¿ya? Y la carga elemental tiene un valor, vale menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Ya? Ese es el valor de la carga elemental, Coulomb. Y le pertenece, como tú te das cuenta, al electrón. El electrón tiene el menor valor de carga que hay en la naturaleza y equivale a menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esto es cultura general, mi querido alumno, ¿ya? Ahora, ¿qué representa N? N va a representar los electrones ganados o perdidos de la sustancia. En este caso, va a adquirir una carga de 48 milicoulomb, entonces van a ser electrones ganados, ¿no? Entonces, también puedes decir que N, ¿ya? También puedes decir que N representa la diferencia, ¿ya? Diferencia entre electrones y protones. Ya, eso también puedes decir que representa N. Diferencia entre electrones y protones. ¿Ya, chicos?
Entendiendo estos datos, mis queridos alumnos, ya podemos hallar lo que es N, porque me está pidiendo ya la cantidad de electrones ganados. Entonces N es lo que me está pidiendo. La carga del cuerpo que va a adquirir es 48 milicoulomb, pero tú sabes que el término mili equivale a 10 a la menos 3, como te dije antes. Entonces acá vamos a poner 48 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a n multiplicado por la carga elemental en valor absoluto. En este caso la carga elemental vale menos 1,6 por 10 a la menos 19. Pero con valor absoluto solo pones el 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Ahora lo que tú vas a hacer es despejar. Despejando n, esto va a ser igual a 48 por 10 a la menos 3 y eso dividido entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Sí? Ahora tú puedes utilizar tu calculadora, no hay problema. Divides 48 entre 1,6. ¿Ya? Y eso te va a salir 30. Acá utilizas un poquito de álgebra. División de bases iguales, los exponentes se restan. ¿Ya? Y te va a salir 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 19. A ver, sería 10 a la 16, ¿no es cierto? 10 elevado a la 16. Entonces, esta es la cantidad de electrones. Mira, n es igual entonces a 30 por 10 elevado a la 16. Pero tú vas a decir que no hay esto en las alternativas. Entonces, pero vas a tener mucho cuidado porque esta respuesta tú lo puedes arreglar. Tú puedes decir que este 30 es lo mismo que decir que 3 por 10. Y esto multiplicado por 10 elevado a la 16. Y 10 por 10 elevado a la 16, ya arreglando, como tú te das cuenta, la respuesta va a ser 10 a la 17, ¿no? Porque este 10 tiene como exponente 1. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Y en la división, como tú te das cuenta, se restan y por eso me salió 16 acá al principio. Pero acá se multiplican y sería la 17. 3 por 10 elevado a la 17. Y esta sería la cantidad de electrones que gana esta sustancia. Por eso la respuesta es esta de acá. Así se resuelve ese tipo de problemas, alumnos. ¿Ya? En el problema número 3, la esencia es la misma. Solo que acá te va a dar la cantidad de electrones que gana y lo tienes que interpretar como carga eléctrica. O sea, como que utilizando la misma fórmula, ¿no? Pero los datos que me dan me van a permitir ahora hallar la carga eléctrica. ¿Sí? Dice que un cuerpo eléctricamente neutro, o sea, cuando te dice que es neutro, tiene la misma cantidad de electrones y protones, pero ahora va a ganar 3 por 10 a la 20 electrones. Determine la carga eléctrica. Como va a ganar electrones, después de estar neutro, gana electrones, se entiende que la carga eléctrica del cuerpo va a ser negativa, ¿ya? Porque ahora va a tener más electrones que protones. ¿Sí, chicos? La fórmula que voy a utilizar es la misma. La carga eléctrica del cuerpo es igual al número de electrones ganados o perdidos y multiplicado por la carga elemental, ¿ya? En valor absoluto. Lo que me está pidiendo es determine la carga del cuerpo, o sea, este valor. Entonces simplemente reemplazamos porque n va a ser la cantidad de electrones ganados o perdidos. En este caso son ganados y equivale a 3 por 10 a la 20. 3 por 10 elevado a la 20. Y multiplicado por la carga elemental. Y la carga elemental ya sabes que vale menos 1,6 por 10 a la menos 19. Pero, como está en valor absoluto, solo reemplazas el 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Entonces la carga del cuerpo va a ser igual. Acá multiplicamos 3 por 1,6. Utilizas tu calculadora si quieres. Y 3 por 1,6 es 4,8. ¿Ya? Ahora, mira, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Y yo voy a tener que sumar el exponente 20 con el exponente menos 19. Y al momento de sumar me va a salir 10, ¿no? Porque 20 más menos 19 es 10 a la 1, o sea, simplemente 10. Y me doy cuenta que ahora multiplico 4,8 por 10, que es 48. 48 coulomb sería la carga del cuerpo. Pero hay algo muy importante que entender, que como gana electrones, tu respuesta tiene que salirte negativa. Por eso la carga del cuerpo es menos 48 coulomb. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Entonces es muy importante eso. La clave sería la D. Eso pasa en el problema número 3, ¿no? Ahora, este problemita, número 4, ¿qué dice, no? Calcule cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulomb.
¿no? ¿Cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulomb? Vamos a ver. Bueno, si te está preguntando cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulomb, se entiende que tiene más electrones que protones, ¿sí? Entonces su carga eléctrica, como ya se deduce que tiene más electrones que protones, su carga eléctrica de este cuerpo es negativa. Y el valor es de 80 microcoulomb. Esta U, yo te dije que representa micro. Por eso es muy importante lo que son los múltiplos. Mira, ahí están, deci, centi, mili, micro, nano. Y micro es 10 a la menos 6. Entonces hay que memorizarse eso, mis queridos alumnos, o lo utilizas en una tablita y con eso empiezas a resolver tus problemas de los exámenes. Bueno, acá me dice cuántos electrones hay. Voy a utilizar la misma fórmula, mira. La carga del cuerpo es igual al número de electrones ganados o perdidos multiplicado por la carga elemental. ¿Ya? La carga del cuerpo, bueno, dice que es 80 microcoulomb. Así dice. Entonces acá voy a reemplazar 80 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Coulomb. Y esto es igual a n. Me está diciendo cuántos electrones hay, o sea, me está pidiendo n. Multiplicado por la carga del elemental, que es en valor absoluto 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Con esto despejamos n, ¿sí? Acá nos quedaría despejando, porque todo esto está multiplicando, pasa a dividir, entonces sería 80 por 10 elevado a la menos 6 entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19. ¿Sí, chicos? Entonces ese es el valor de n. A ver, n sería igual. Acá es 80, ¿no? Acá he puesto 8, pero en realidad es 80. ¿No? Ya está, 80. ¿Cuánto sería 80 entre 1,6? 50, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú divides en tu calculadora, como te digo, no hay problema. Y 80 entre 1,6 es 50. ¿Ya? Y esto multiplicado por... ¿Cuánto sería 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 19? Tú divides esto y te va a salir, a ver, 10 a la menos... Ojo, en la división de bases iguales los exponentes se tienen que restar. Tendríamos que restar menos 6 menos 19. ¿Ya? Respetando siempre el signo. Voy a poner eso acá. Menos 6 menos menos 19. Como tú te das cuenta, estoy restando los exponentes. Ahora, acá es menos por menos a. Entonces en realidad es menos 6 más 19. Ya, chicos, en realidad es eso, menos 6 más 19. ¿Sí? De la división de bases iguales donde los exponentes se restan. Y este resultado pues va a ser ¿cuánto? 13, ¿no es cierto? 13 positivo. ¿Ya? Entonces acá te quedaría 50 por 10 elevado a la 13. Y esa sería la cantidad de electrones. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora tú dirás, profesor, de repente lo arreglamos y vamos a encontrar nuestra alternativa, porque no está en la alternativa. ¿Ya? Entonces, parece que ha habido un error de tipeo acá. ¿Por qué? Porque no hay ni uno que se pueda relacionar con esta alternativa. Si tú lo arreglas, mira lo que te va a quedar. N va a ser igual a 5 por 10 y por 10 elevado a la 13, ¿no? Pero 10 por 10 elevado a la 13 es 10 a la 14, ¿no? Multiplicación de bases iguales, los exponentes que tienen se suman. Entonces sería 5 por 10 elevado a la 14. Entonces no hay esa alternativa, ¿no? Así estemos arreglando nuestra respuesta. Pero es obvio que es la C. Pero, profesor, acá es 10 a la 16. Entonces es muy probable que se hayan equivocado en colocar este término, este submúltiplo. De repente no era micro, ¿no? De repente era mili. ¿Ya? Era lo probable que era mili, o sea, 10 a la menos 3 y no 10 a la menos 6. Ya, entonces de repente se han equivocado, pero el procedimiento es el correcto. No me preocupo por eso, chicos, ¿ya? Y eso es lo que pasa entonces en problema número 4. Vamos a poner acá F, respuesta 5 por 10 elevado a la 14. Ya está, chicos. Ahora, después de esto, mis queridos alumnos, vamos a resolver el problema número 6. A ver, ¿qué dice el problema número 6? ¿Cómo resolvemos el número 6? Mira, préstame atención, ¿ya? Dice que se tiene tres esferas idénticas con las cargas 1, 2 y 3. Ahí está. Voy a dibujar esas tres esferitas idénticas, ¿ya? Vamos a dibujar esas tres esferitas. A ver, espérate. Acá tenemos una esferita. ¿Sí? ¿Ya? Acá voy a dibujar otra esferita. Llevamos dos. Y voy a dibujar otra esferita más. Llevamos tres. Son tres esferitas idénticas. Ahí están las tres esferitas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una esferita. Acá tenemos otra esferita.
y la tercera esferita. Dice que con cargas eléctricas de 20, 10, menos 10, menos 10 y 50. Entonces vamos a poner la carga de 1, esta es la primera esferita, va a ser igual a 20 microcoulomb. La carga de 2 va a ser igual a menos 10 microcoulomb. Y la carga de 3 va a ser igual a 50 microcoulomb. Ya. Quiere decir que el primer cuerpo tiene una cantidad de electrones que es de mejor dicho, el cuerpo 1 tiene más protones que electrones, o sea, acá el cuerpo 1 tiene un defecto de electrones, porque su carga es positiva, pero mientras que en el cuerpo 2 su carga es negativa, tiene más electrones que protones, y el cuerpo 3 también su carga es positiva, tiene menos electrones que protones, ¿no? Entonces es muy importante entender por qué un cuerpo tiene carga positiva o negativa. ¿Ya? ¿Qué sucede? Se ponen en contacto luego y luego se les separa. Ya estos cuerpos que tú ves acá dice que los vamos a poner en contacto. Entonces vamos a copiar los 3 cuerpos y vamos a ver qué sucede, ¿no? Mira. Ya, entonces los voy a poner en contacto, mis queridos alumnos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ah? A ver. Vamos a agarrar primero este cuerpo. Lo voy a poner un poco cerca del otro. Miren, ahí está. Los voy a poner en contacto ahora. Ya, ¿qué sucede cuando tú los pones en contacto? Vamos a llamarle contacto electrostático. Al momento de ponerlos en contacto a estos cuerpos, ya, lo que va a suceder es de que toda la carga neta que tienen se van a distribuir, sí, de forma proporcional. Como son 3 esferas idénticas, porque eso dice el problema, toda la carga neta se van a distribuir en una misma proporción, ¿sí? O sea, van a pasar electrones de un cuerpo hacia otro. Eso es lo que van a pasar, chicos. Van a pasar electrones de un cuerpo hacia otro. Sí, y esos electrones que van a pasar de un cuerpo hacia otro van a hacer que la carga neta del sistema se distribuya. Y eso sucede cuando los cuerpos son idénticos. Se van a distribuir, ojo, de forma proporcional. Y eso sucede cuando los cuerpos son idénticos. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que me dice este problemita. Ahora, ¿cuánto vale la carga final de cada uno, no? Mira, lo que tú tienes que hacer en este problema es primero hallar la carga neta. Entonces tú vas a poner acá, la carga neta es igual a la suma. Ya, ese es el símbolo de suma, chicos. Miren, a la suma de cargas eléctricas que hay en el sistema. ¿Sí? Entonces, eso es carga neta. ¿Ya? Y yo veo acá 3 cargas eléctricas, 3 cuerpos, por eso digo del sistema, y tengo que sumar esas 3 cargas eléctricas. Entonces la carga neta va a ser igual a la carga 1 más la carga eléctrica 2 y más la carga eléctrica 3. Si hubiese más cuerpos, sigue sumando, en este caso son 3 esferitas. Entonces la carga neta va a ser igual. La carga 1 vale 20 microcoulomb. La carga 2 vale 10, bueno, menos 10 microcoulomb, por eso pongo ahí menos 10. Y la carga 3 vale 50 microcoulomb. Bueno, tú vas a sumar y restar y te vas a dar cuenta que la carga neta te va a salir 60 microcoulomb. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué sucede con estos 60 microcoulomb? Como las esferas son idénticas y se ponen en contacto, se distribuyen la carga neta. Esta es la carga que se van a distribuir, los 60 microcoulomb. Y se van a distribuir en una misma proporción. O sea, después de este contacto, ¿ya? Después de este contacto, vamos a separar los cuerpos. Sí, o claro, se van a tener que separar los cuerpos. Vamos a copiar otra vez para que se entienda, ¿ya? Ahora, como te digo, voy a separar los cuerpos. ¿Sí? Después del contacto se han distribuido la carga eléctrica, que es el objetivo, que se distribuya la carga eléctrica. ¿Ya? Ya no va a haber esto, mi querido alumno. Ya se han distribuido la carga eléctrica, los electrones se han pasado de un cuerpo hacia otro. Ahora lo que va a pasar, mi querido alumno, es de que voy a separar los cuerpos. ¿Sí? Separo, mira los cuerpos. Acá voy a poner el cuerpo. Acá voy a poner el otro también. Mira. Y he separado los cuerpos. ¿Ya? Pero al momento ya después del contacto y de haber separado los cuerpos, ya no puedes decir, mi querido alumno, que los cuerpos van a quedar con la misma carga eléctrica que tenían al inicio. Ya no. Porque en el contacto electrostático se han pasado electrones de un lugar a otro. Y la carga neta, como te dije que tenía el sistema, esa es la que se van a distribuir en el contacto, los 60 microcoulomb.
y de la misma proporción porque las esferas son idénticas. Ahora la carga 1 ya no va a ser, mira, por ejemplo, la carga 3 ya no va a ser 50 microcoulomb. Ya no va a ser 50. La carga 3 ahora va a ser 20 microcoulomb. Y lo mismo pasa con la carga 2. La carga 2 ya no va a ser menos 10 microcoulomb. Ahora sabes cuánto va a ser, 20 microcoulomb. ¿Te das cuenta? Y mira lo especial de lo que ocurre con la carga 1. La carga 1 inicialmente es de 20 microcoulomb, su carga eléctrica. Pero ahora la carga 1, ¿sabes qué valor de carga eléctrica va a tener? 20 microcoulomb. Ah, miren. La carga 1 es el único que no ha cambiado el valor de su carga eléctrica, ¿no? Entonces, en el contacto electrostático, nos estamos dando cuenta, mis queridos alumnos, que el cuerpo 1 no gana ni pierde electrones, se queda con sus electrones, por eso, o se queda con esa diferencia entre electrones y protones, ¿no? Y ahí se queda con 20 microcoulomb. Pero, ¿qué sucede con la carga 2? Sí hay una pérdida de electrones que tiene la carga 2. ¿Por qué digo pérdida de electrones que tiene el cuerpo 2? Porque inicialmente su carga es negativa y ahora es positiva, o sea, ha tenido que perder electrones para que quede con carga positiva. Y mira, la carga 3 es de 50 microcoulomb y ahora es de 20 microcoulomb en el cuerpo 3. Él ha tenido que ganar electrones, ¿no? Porque su carga positiva era alta, ahora su carga positiva es baja, es porque ha disminuido su carga positiva porque ha ganado electrones. ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que pasa, mi querido alumno, en una distribución electrónica, ¿sí? Distribución de carga eléctrica. ¿Ya? Siempre la carga neta es la que se van a distribuir cuando son idénticas en la misma proporción. Siempre va a ser así. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice el problema? Determine la carga que adquiere determine la carga que adquiere el cuerpo 2. Ah, ya. La que adquiere el cuerpo 2, acá está el cuerpo 2, es 20 microcoulomb, ¿no? Ok, chicos, entonces esa sería la respuesta entonces en este problemita. ¿Ya? Con mucho cuidado, mis queridos alumnos. ¿Ah? Es la carga que adquiere cualquier cuerpo que tú ves ahí, no la carga final que tienen, por si acaso. ¿Sí? El cuerpo 2 ha perdido electrones, por si acaso. Ha perdido electrones el cuerpo 2, porque inicialmente su carga es negativa, ahora es positiva. ¿Ya? Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, en el problema número 6. ¿Qué sucede en el problema número 7? ¿No? Vamos a resolver el problema número 7. El problema número 6, de hecho, es un examen diario de la siguiente semana. Problema número 6. Ya, número 7, que dice, mis queridos alumnos, determine cuántos electrones gana o pierde un cuerpo que tiene una carga de 6.4 por 10 a la menos 19. ¿Ya? Otra vez acá utilizamos la ley de la cuantización. ¿Y qué te dice la ley de la cuantización? La carga de un cuerpo es un múltiplo de la carga elemental, ¿no? Y tú sabes que la carga elemental es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Ahora mira, la carga del cuerpo. En este caso te dice cuántos electrones gana o pierde la sustancia de un cuerpo que tiene una carga de 6.4 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces ese es el cuerpo, la carga del cuerpo, mejor dicho. Y eso lo voy a reemplazar acá. Entonces sería 6.4 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Y esto es igual a n, que es la cantidad de electrones, y multiplicado por la carga elemental. Tú ya sabes qué tenemos que hacer, ¿no? Ya sabemos que vale menos 1,6 por 10 a la menos 19. Pero como está en valor absoluto es simplemente 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Ahora lo que voy a hacer es despejar n, ¿no? Entonces n va a ser igual a 6.4 por 10 elevado a la menos 19, ¿sí? Y eso dividido entre 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Si te das cuenta, ellos se simplifican, ¿no? Como son iguales y están en el numerador y el denominador, pues se simplifican. Ahora mira, también date cuenta, 6.4 entre 1,6, ¿cuánto es, no? Tú divides eso con tu calculadora si quieres y eso te va a salir 4. ¿Ya? 6.4 entre 1,6 es 4. ¿Sí? Entonces ese es el valor de n, 4. Son 4 electrones que gana. Ah, mira, ¿cuántos electrones gana o pierde? Gana o pierde, ¿no? Depende de la carga, cómo te quedaría, positiva o negativa. Si es una carga positiva, quiere decir que pierde. Si es una carga negativa, quiere decir que gana, ¿no? Esa es la diferencia, mi querido alumno. A ver, en el problema número 8, bueno, ya está resuelto. Pasamos al problema número 9. Mira lo que dice en el problema número 9. Determine el módulo de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales de 16 y 4 microcoulomb separados a una distancia de 10 centímetros. Ya, esto es muy importante, mi querido alumno. Mira, préstame atención. Por favor. Dice que tenemos dos cargas eléctricas.
¿Ya? Entonces acá vamos a dibujar dos cuerpos con cargas eléctricas. Ahí está, mira. Mira, ahí está. El primer cuerpo tiene una carga eléctrica de 16 microcoulomb. Voy a poner acá carga 1 es igual a 16, ¿ya? 16 microcoulomb. Y la carga 2 del cuerpo 2 es obvio que va a ser 4 microcoulombs. Acá voy a poner 4 microcoulomb. ¿Ya, chicos? Como las dos cargas son positivas, entiende esto por favor, cuando dos cuerpos cargados eléctricamente son del mismo signo se repelen. Entonces esta carga es positiva y esta carga es positiva. Y la fuerza eléctrica, ¿no?, de repulsión actuaría en este sentido. Así actuaría la fuerza eléctrica de repulsión. Cuerpos cargados del mismo signo se repelen. ¿Sí? Ya, ahí está la fuerza eléctrica. Y estos cuerpos están separados una distancia. En este caso la distancia dice que vale 10 centímetros. Entonces voy a poner acá 10 centímetros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallamos esa fuerza eléctrica? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Para hallar la fuerza eléctrica utilizamos la fórmula de Coulomb. Así se llama, fórmula de Coulomb. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por el producto de cargas eléctricas, carga 1 multiplicado por carga 2 y dividido entre la distancia en metros elevado al cuadrado. Así se halla la fuerza electrostática, la fuerza eléctrica. Como todo tipo de fuerza, su unidad de medida es Newton, ¿eh? Por eso mira las respuestas. Newton, 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 Newton. La carga eléctrica, ¿no?, su unidad de medida es Coulomb. Y D, que es la distancia en metros por si acaso. ¿Ya? Bueno, su unidad de medida es metros y acá me la dan en centímetros, la tengo que transformar. Bueno, ya conociendo la fórmula, mi querido alumno, para hallar la fuerza eléctrica, y ya sabiendo que es de repulsión, bueno, reemplacemos, ¿no? Entonces, acá vamos a reemplazar. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb. No te olvides que la constante de Coulomb equivale a 9 por 10 a la 9. Su unidad de medida de la constante de Coulomb es Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esa es la unidad de medida de la constante de Coulomb. Ya, ojo que el valor es 9 por 10 a la 9. ¿Ya, chicos? Y su unidad de medida de él es este. ¿Ya? Pero es muy importante entender esto de la constante de Coulomb. Este valor es en el aire vacío. Es como decir que las cargas eléctricas yo las estoy colocando en el aire o en el vacío. Porque imagínate que yo coloque las cargas eléctricas separadas a una distancia en el agua. ¿Funciona? Claro que sí, pero ya no va a ser 9 por 10 a la 9 la constante de Coulomb, va a ser otro valor. Entonces los problemas que vamos a resolver son en esencia en el aire vacío. Ya, ahora sí reemplacemos. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la 9 por el producto de cargas. Acá vamos a tener mucho cuidado, porque la carga 1 vale 16 microcoulomb, pero tú sabes que el término micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces acá vamos a poner 16 por 10 a la menos 6. Y por la carga 2, que es 4 micro, o sea, 4 por 10 elevado a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia y elevado al cuadrado. Pero hay un problema con la distancia. La distancia está en centímetros. Entonces el problema va a ser convertirlo a metros, ¿no? Entonces tú, ¿qué vas a hacer? Mira, cuando tú quieres convertir de centímetros a metros, ¿ya? Quieres hacer eso, quieres convertirlo de centímetros a metros, lo que tú vas a hacer es dividir esta expresión, mi querido alumno, entre 100. ¿Sí? Tú utilizas tu calculadora si quieres, no me hago problemas en eso. ¿Ya? Entonces, si quieres convertir de centímetros a metros, entonces lo que tú vas a hacer es dividir entre 100. Entonces, ¿cuánto es 10 entre 100? Y de esa manera hallamos la distancia en metros. Lo divides entre 100 cuando quieres convertir de centímetros a metros. ¿Y cuánto sería 10 entre 100? Te vas a dar cuenta que eso es 0,1 metro. ¿Ya? 0,1 metro. Y con ese valor trabajas. Este valor de acá, que es 0,1 metro, lo vas a transformar de forma conveniente. ¿Sí? Como tú te das cuenta, este número tiene un decimal, o sea, 0,1 metro. Solo hay un decimal. Entonces, esto tú lo puedes expresar de esta manera. Colocas el número entero acá, que es 1, y la cantidad de decimales lo vas a expresar con una base 10 elevado a un exponente negativo. En este caso, como es un decimal, tú vas a poner 10 a la menos 1. Ya, de esa manera también se puede expresar la distancia. 1 por 10 a la menos 1 metro. Conviene a veces utilizar la distancia de esta manera porque está elevada al cuadrado. Sí, entonces la elevamos al cuadrado. Sería 1 por 10 elevado a la menos 1. Está en metros ya, lo hemos transformado y elevado al cuadrado.
¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces poco a poco nos vamos acostumbrando a ello. La fuerza eléctrica es igual. Voy a separar los números enteros que serían 9 por 16 y por 4 y por. Acá sería 10 a la 9 por 10 elevado a la menos 6 y por 10 elevado a la menos 6. Y eso dividido entre este exponente se va a distribuir para el 1 y para el 10 a la menos 1. No hay problema porque 1 al cuadrado es 1. Y 10 a la menos 1 al cuadrado es 10 a la menos 2. Y de esa manera, mis queridos alumnos, vamos a hallar la fuerza eléctrica. Con mucho cuidado, como tú te das cuenta, ¿no? La fuerza eléctrica va a ser igual a 9 por 16 y por 4, ¿no? O sea, prácticamente 9 por 64, ¿no? Porque 9 por 16 por 4 es 64. Entonces vamos a poner acá 9 por 64. Y por acá me vas a tener mucho cuidado con la base 10. No te olvides que la multiplicación de bases iguales 10, 10, 10, que es la base. Los exponentes se tienen que sumar. Y tú vas a sumar 9 más menos 6 y más menos 6. Y al final te va a quedar 10 elevado a la menos 3. ¿Ya, chicos? Y eso dividido entre 10 elevado a la menos 2. Ahora la fuerza eléctrica va a ser igual. Multiplicamos 9 por 64. ¿Ya? 9 por 4 es 36. 9 por 6 es 54. 56. 55, 57, 576 por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2 es 10. A ver, no te olvides, división de bases iguales, los exponentes se restan. Si quieres, restamos los exponentes para que te des cuenta cómo sucede esto. Menos 3 menos menos 2. Estoy dividiendo el exponente menos 3 con el... Estoy restando, mejor dicho, el exponente menos 3 con el exponente menos 2. Mira, los resto. Menos 3 acá, menos por menos es más, ¿no? Eso es obvio. Y se convierte en menos 3 más 2. ¿Y eso cuánto equivale? A menos 1. Menos 3 más 2 es menos 1. Entonces acá sería 10 elevado a la menos 1. Ahora, acuérdate lo que te dije de la base 10 con el exponente negativo. Del número entero solo te representa un decimal. Entonces, este 576 por 10 a la menos 1 es lo mismo que decir que 57.6 newton. Y esa sería la fuerza eléctrica, mis queridos alumnos. Y eso es lo que pasa en este tipo de problemas. ¿Ya? Sí, chicos. Entonces, por favor, con mucho cuidado en resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Acá nos está saliendo 57.6 newtons. Y acá en las alternativas no está la coma decimal, ¿no? Entonces, vamos a verificar, ¿no? Si de repente nos hemos equivocado en transformar. Y acá en multiplicar, ¿no? Porque son muchas bases con exponentes negativos, que, o sea, puede pasar eso. Acá es 9 por 10 a la 9, ¿no? A ver acá, si sigue siendo 9 por 10 a la 9, acá es 16 por 4, que nos ha salido 64. A ver, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10, acá es 10 a la menos 12, con el 10 a la 9, 10 a la menos 3, está bien. Sí, acá es 10, la distancia es 0,1 metro, que es 10 centímetros, que está expresado como 1 por 10 a la menos 1, como te he dicho. Sí, efectivamente es 10 a la menos 2. De repente la multiplicación, ¿no? Está bien, 576, porque te va a salir 9 por 64, 9 por 4, 36, 9 por 6, 54, 55, 56, 57. Y por 10 a la menos 1. Ok, chicos, está bien entonces la respuesta, ¿sí? 57.6 newtons. Y esa sería la respuesta, chicos. De repente acá les ha faltado la comita, ¿ya? Bueno, eso es lo que pasa en el problema número 9. ¿Sí? Entonces es obvio que este problemita te va a venir en el examen también, bimestral. De cajón este problema en el bimestral. Pasamos al problema número 10, mis queridos alumnos. ¿Qué es lo que ocurre en ello? Mira, me vas a prestar atención, por favor. Dice que tenemos dos cargas iguales, ¿ya? Dos cargas iguales colocadas a 6 centímetros de distancia. Entonces yo voy a dibujar a dos cargas iguales como dice aquel problemita. Borro esto de acá. Ya poco a poco vamos a ir haciendo más rápido los problemas. Más rápido, que ese es el objetivo de electricidad 1, ¿no? Dice que vamos a tener dos cargas eléctricas iguales. Las voy a dibujar acá. Acá hay una carga eléctrica y acá hay otra carga eléctrica. Entonces, como son iguales, voy a suponer que la carga eléctrica del primero es Q y del segundo también vale Q, porque dice que son iguales. Y están separadas 6 centímetros. Entonces yo voy a poner acá que la distancia de separación es 6 centímetros. Las cuales se repelen, claro, obvio, si son de iguales van a ser del mismo signo, de repente positivo, positivo o de repente negativo, negativo,
Entonces va a haber una fuerza eléctrica de repulsión. Mira, ahí está la fuerza eléctrica de repulsión. Se repelen con un módulo de 40 newtons. Ah, entonces esa fuerza eléctrica, ¿no?, de repulsión vale 40 newtons. Entonces acá voy a poner ese dato. La fuerza eléctrica es igual a 40 newtons. Calcula el valor de dichas cargas. Ah, me pide el valor de dichas cargas eléctricas. A ver, empezamos a resolver, mis queridos alumnos, pero creo que ya entiendes que esta distancia, por ejemplo, que es 6 centímetros, no tiene que estar en centímetros, tiene que estar en metros. Y yo te he dicho claramente que para convertirlo de centímetros a metros tienes que dividirlo entre 100. ¿Ya? Entonces la distancia, ¿cuánto va a ser igual? Cuando tú lo divides entre 100 sería 0,06 metros, ¿no? 6 entre 100 es 0,6 metros. Pero yo te he dicho que transformes esto, ¿no? Utiliza el número entero multiplicado por una base 10. Como son dos decimales, ¿no? Porque mira, la coma decimal acá está. Son dos decimales, acá sería 10 a la menos 2 metros. Ya, eso es lo que tú vas a utilizar, ¿sí? En la fórmula. Ahora, ¿cuál es la fórmula para poder hallar la carga eléctrica? Vas a utilizar la misma fórmula, no me preocupo por ello, ¿sí? Mira lo que va a pasar. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante multiplicado por la carga por producto de cargas eléctricas, carga eléctrica 1 por carga eléctrica 2, entre distancia al cuadrado. Solo reemplazo los datos. La fuerza eléctrica vale 40, entonces acá voy a reemplazar 40. Es igual a la constante de Coulomb. Eso es 9 por 10 a la 9. Siempre va a ser 9 por 10 a la 9 en el aire vacío. Por el producto de cargas. Pero como las cargas son iguales, la primera y la segunda, es como decir que multiplicarás x por x, que te va a salir x al cuadrado. Entonces q por q es q al cuadrado. Y eso lo divides entre la distancia, que es 6 por 10 a la menos 12. Entonces yo voy a poner acá todo esto dividido entre la distancia, que es 6 por 10 a la menos 2, pero todo esto elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta? Mucho cuidado con todo eso, mi querido alumno, ¿ya? Entonces sigamos resolviendo para hallar lo que es la carga, porque es lo que me piden este problemita, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo dejo el 40, ahí está. 40 por el momento va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 y por la carga al cuadrado. Y esto dividido. Este exponente va a distribuirse para el 6 y para el 10 a la menos 2. Te va a quedar 6 al cuadrado 36. Y por 10 a la menos 2 al cuadrado, que es 10 a la menos 4. No te olvides que cuando tú tienes el paréntesis y un exponente, se multiplican los dos exponentes. Por eso pongo 2 por 2. Bueno, en este caso menos 2 por 2 menos 4. ¿Sí? Ahora me doy cuenta, mi querido alumno, que puedo simplificar el 9 y el 36, ¿no? Novena 1, novena 4. ¿Te das cuenta? Ahora despejo q al cuadrado, que es lo que yo necesito. Acá es 4 por 10 a la menos 4. Eso está dividiendo, va a pasar a multiplicar y te va a quedar así. 40 por 4 por 10 elevado a la menos 4. Y esto dividido. Este 10 a la 9 va a pasar a dividir, ¿no? Porque multiplica al cuadrado. Entonces sería entre 10 a la 9. Y esto es igual a q al cuadrado. ¿Ya, chicos? Ahora mira, sigo. 40 por 4 es 160. 160 por 10 a la menos 4 entre 10 a la 9. No te olvides, división de bases iguales, los exponentes se restan. Y te va a quedar menos 4 menos 9. ¿Ya? ¿Y eso cuánto es? Menos 13. ¿Ah? Menos 4 menos 9 es menos 13. División de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces sería 10 elevado a la menos 13. Y esto es igual a q al cuadrado. ¿Ya? Q al cuadrado. Ahora mira lo que va a pasar. Este 160 lo voy a transformar, ¿sí? Esto va a ser lo mismo que 16 por 10. Y esto por 10 elevado a la menos 13. Y esto es igual a q elevado al cuadrado. Ahora mira, voy a multiplicar 10 por 10 elevado a la menos 13. La multiplicación de bases iguales, acá el exponente de este 10 es 1. Los exponentes se tienen que sumar. ¿Y cuánto es 1 más menos 13? Entonces acá te va a quedar 16 por 10 elevado a la menos 12. Y esto es igual a q elevado al cuadrado. Pero no te olvides que este exponente pasa al otro lado como raíz. Entonces yo puedo borrar esto y pasar ese exponente como raíz cuadrática. ¿Sí? Y así hallamos el valor de q.
Esta raíz cuadrática, bueno, que antes era exponente, se va a distribuir para cada número, para el 16 y para el 10 a la menos 2, y te va a quedar así. Raíz cuadrática de 16 por la raíz cuadrática de 10 elevado a la menos 12. Y esto es igual a la carga eléctrica. Y la raíz cuadrática de 16 es 4. Y la raíz cuadrática de 10 a la menos 12 es 10 a la menos 6. ¿Ya? No te olvides que como acá el exponente es 2, o mejor dicho, el índice de la raíz es 2, con este exponente que es menos 12 se simplifican. Este 2 se sobreentiende. Y por eso te va a quedar 10 a la menos 6. Y en Coulomb. Pero no te olvides que el término 10 a la menos 6 representa micro. Por eso la respuesta es 4 microcoulomb. Y eso pasa en ese problemita, mi querido alumno. ¿Ya? Miren, 10. Eso es lo que sucede. A ver, pasamos al problema número 11. Mira lo que dice el problema número 11. ¿Ya? Dice, cuando dos cargas eléctricas iguales son colocadas a 10 centímetros de distancia, la fuerza de repulsión entre ellos es F. Si la distancia entre ellos aumenta hasta 20 centímetros, calcule la nueva fuerza. Ya, mira lo que sucede, cómo se resuelve este tipo de problemas. Me vas a prestar atención, vas a ver cómo se resuelve este tipo de problemas. Vas a colocar lo que es la fórmula. Mira, este problemita es examen diario de la siguiente semana, obligatorio, examen diario. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de cargas eléctricas, ¿ya? Y eso dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Ahora dice que cuando dos cargas eléctricas iguales son colocadas a 10 centímetros de distancia, la fuerza de repulsión entre ellas es F. Esta fuerza eléctrica lo voy a denotar simplemente por F, porque dice que es una fuerza de repulsión y es F. No le voy a poner F, simplemente F. Dice que la distancia de separación de ellas aumenta hasta 20 centímetros. Si te das cuenta, mi querido alumno, la distancia inicial es 10 centímetros. Y ahora la distancia dice que va a ser 20 centímetros. Eso quiere decir algo muy importante, que la distancia se está duplicando. Entonces yo voy a poner acá como dato, la distancia se duplica. La distancia se duplica. ¿Sí? La distancia se duplica. Ya, de esta fórmula vamos a colegir algo, mi querido alumno. Vamos a deducir algo. O vamos a entender algo, mejor dicho. La fuerza eléctrica, esa fuerza eléctrica es dP. Ahora, ¿qué será dP para ustedes, no? Eso representa, mi querido alumno, directamente proporcional. Ya, la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la carga eléctrica. Y la fuerza eléctrica, bueno, en este caso F, es IP. Ahora, ¿qué será IP? Eso es inversamente proporcional, en este caso a la distancia elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la carga eléctrica. Ya, y tú dirás, ¿qué quiere decir eso, no? Mira la fórmula, son directamente proporcionales. Quiere decir que si una de las cargas eléctricas, por ejemplo, aumenta, la fuerza eléctrica también tiene que aumentar, ¿no? Es como decir que si acá es por 3, entonces la nueva fuerza eléctrica va a ser 3F. Ya chicos, entonces si una de las cargas eléctricas se triplica, la nueva fuerza eléctrica va a ser 3 veces el valor que teníamos antes. ¿Sí? Es como decir que la fuerza eléctrica inicialmente valía 20 newtons. Pero como una de las cargas eléctricas se ha triplicado, ahora la nueva fuerza eléctrica va a ser 60 newtons. ¿Ya? Es así, mi querido alumno. Así se resuelve ese tipo de problemas. ¿Ya? Pero esta es la razón de las cargas eléctricas. Basta que una se duplica para que la fuerza eléctrica también se duplique. ¿Ya? Eso pasa a razón de la carga eléctrica. Pero ¿qué sucede con la distancia, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la distancia? Son inversamente proporcionales. Ojo, vuelvo a repetirte, si aumenta la carga eléctrica, la fuerza eléctrica también aumenta. Es obvio que si disminuye la carga eléctrica, entonces la fuerza eléctrica también va a disminuir. Ya, genial. Pero ¿qué sucede con la distancia? Ocurre como quien dice lo contrario. O sea, si la distancia aumenta, la fuerza eléctrica tiene que disminuir. Así. Si aumenta, disminuye. Y también, si la distancia disminuye, la fuerza eléctrica tiene que aumentar. Así, mi querido alumno. ¿Ya? En este caso dice que la distancia se duplica. Ah, entonces la distancia está aumentando. Entonces la fuerza eléctrica tiene que disminuir. Si dice que la distancia se duplica. Bueno, es lo que hemos deducido para ese problemita. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder, mi querido alumno?
Dice que la distancia se duplica, entonces tú vas a poner acá por 2. ¿Ya? Pero acá sucede algo interesante. Mira, la distancia se está duplicando, pero la distancia está elevada al cuadrado. La distancia se duplica, pero como está elevado al cuadrado, en realidad todo se está cuadruplicando. Date cuenta, porque la distancia está elevada al cuadrado. Entonces la distancia se duplica, pero como está elevada al cuadrado, ahora va a ser por 4. Entonces, como la distancia se duplica, ya que es por 4, se deduce que la fuerza eléctrica se reduce a la cuarta parte. O sea, entre 4 tendría que ser acá. Quiere decir que mi nueva fuerza eléctrica, ya la nueva fuerza es F sobre 4. Sí, chicos, entonces vuelvo a repetirte. Aumenta la distancia. Si aumenta la distancia, la fuerza eléctrica disminuye. Pero como la distancia está elevada al cuadrado, pues sacas ese aumento elevado al cuadrado. O sea, quiere decir que si acá fuese por 3, acá sería por 9. Y acá se reduce en la novena parte. Y así se resuelve ese tipo de problemas, mis queridos alumnos, ¿ya? Y es lo que sucede en el problema número 11, ¿sí? Bueno, chicos, en el número 12 ya está resuelto, ¿ya? Entonces ya está resuelto. Vamos a hacer el problema número 13 y el último problema. Número 13 va a ser el último problema. ¿Qué me dice en el problema número 13? Mira, calcule la fuerza resultante sobre la carga 2. Acá está la carga 2. Si la carga 1 vale 10, la carga 2 vale menos 5 y la carga 3 vale 20 microcoulomb. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva. Y me pide la fuerza resultante sobre la carga 2. Ahora vamos a dibujar la fuerza, cómo actúa a razón de la carga 1. Si te das cuenta, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces, entre ellos dos hay una atracción. Mira, así se dibujaría la fuerza de atracción a razón de la carga 2. En interacción con la carga 1. Le voy a llamar fuerza 1. Así le voy a llamar. Esta fuerza 1 es gracias a la interacción entre la carga 1 y la carga 2. Y es de atracción. Así actuaría la fuerza 1. ¿Sí? Ahí está, la fuerza 1. Ahora, vamos a analizar la carga 2 y la carga 3. La carga es negativa y la carga es positiva. No te olvides, si fuesen del mismo signo estas dos cargas, se repelen, pero como son de signos diferentes se tienen que atraer. Entonces se atraen con una fuerza. Mira, ahí está la fuerza de atracción. ¿Ya? Esta es la fuerza, vamos a llamarle 3. ¿Por qué le vamos a llamar fuerza 3? Porque es una fuerza de atracción entre la carga 2 y 3. Pero mi objetivo es analizar la carga 2, y yo veo cuántas fuerzas actúan sobre la carga 2. Sobre la carga 2, mi querido alumno, actúan dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 3. Y esas dos fuerzas son contrarias. Y si me piden la fuerza resultante, pues tendría que restar estas dos fuerzas. Y mi respuesta sería esa resta de las fuerzas. ¿Por qué las tengo que restar? Porque son de sentidos contrarios. ¿Ya? O sea, quiere decir que si nosotros deducimos, dibujando, que son del mismo sentido, se suman. En este caso, como son de direcciones contrarias, se tiene que restar. Hallemos la fuerza eléctrica 1. ¿Sí? La fórmula ya la conoces. La fórmula es constante por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces la fuerza 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, vale 10 microcoulomb. Tú ya sabes que esto es 10 por 10 a la menos 6. Y la carga 2, en este caso para hallar la fuerza 1, vale menos 5 microcoulomb. Pero como es en valor absoluto acá la fórmula, sería 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 y dividido entre la distancia al cuadrado es 10 centímetros. Y tú sabes que eso es 0,1 o 10 a la menos 1. 1 por 10 a la menos 1. Y eso elevado al cuadrado. Y así hallamos la fuerza 1. ¿Ya? A ver, acá sería 9 por 10, 90. Y 90 por 5 sería 450. ¿Ya? 9 por 5 es 450. Por acá 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 3. Ya sabemos eso. Y eso dividido entre 1 al cuadrado es 1, 10 a la menos 1 al cuadrado es 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces, acá sería prácticamente 45 newtons. ¿Por qué? 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1. ¿No? Se simplifica o divides, es 10 a la menos 1. Y acá como tienes 45 por 10 y por 10 a la menos 1, eso es simplemente 10 a la 0. Y 10 a la 0 es 1. Y por 45, 45 newtons. Ahí tenemos la fuerza 1.
Entonces, ¿cómo llamamos la fuerza 2? O mejor dicho, la fuerza 3, ¿no? La fuerza 3 es lo mismo. 9 por 10 a la 9, que es la constante, por el producto de cargas. En este caso, la fuerza 3 existe por el producto de carga 2 con carga 3. La carga 2, 5 microcoulomb. Entonces vamos a reemplazar 5 por 10 a la menos 6. Y multiplicado por la carga 3, que es 20 microcoulomb. 20 por 10 a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado. Y la distancia es 10 centímetros. Y ya sabes que es 0,1, 10 a la menos 1 y elevado al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces la fuerza 3 va a ser igual, ¿no? Acá sería 9 por 5, 45. Y 45 por 20, eso es 900, ¿no? Y por, acá sería 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, que sería 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 2, es 10 a la menos 1. Y 900 por 10 a la menos 1 es igual a 90 newtons. ¿Ok, chicos? Pero me doy cuenta que la fuerza 3 y la fuerza 1 son contrarios y tengo que restarlos. En este caso serían 90 menos 45, ¿no? Y 90 menos 45 es 45 newtons. Y como la fuerza 3 es mayor, 45 newtons apuntando hacia la derecha. Y esa sería la respuesta en el problema número 13. Eso es lo que sucede, chicos, en este tipo de problemas. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es dejarte tu tarea de este tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a resolver, mi querido alumno? Mira, préstame atención, por favor. ¿Qué es lo que vas a resolver? Vas a resolver de este tema, del problema 16 hasta el problema número 25.